Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, acá retomando el encuentro. eh, les había prometido que hoy iba a hablar del cuerpo, pero antes de eso me gustaría un poco precisar el concepto que vimos la semana pasada, que era el concepto de cyborg o cyborg, y me gustaría, digamos, definirlo con alguna precisión o con más precisión porque de alguna manera es un concepto que obviamente hoy está muy aceptado en el discurso de las ciencias sociales y de la filosofía de la técnica, pero hasta hace muy poco tiempo era un concepto que generaba cierta risa porque el concepto de cyborg exige que nosotros empecemos a pensar a la razón de un modo diferente a como venimos haciendo y que pensemos a, a los seres humanos como diferentes a cómo los venimos definiendo hasta este momento y que por lo tanto, eh, bueno, tratemos de pensar una nueva ontología, una nueva forma de ser que ya no respondería a algunos mandatos de lo que podríamos llamar la era de la metafísica y sus dualismos. Eh, entonces, bueno, en esta idea de consolidar el concepto de cyborg, voy a leer de dos libros. Uno se llama Ontología Cyborg, de Teresa Aguilar García, que es este, y el otro es un libro que saqué hace unos años, que se llama Variaciones sobre el porno, sexo y vínculo en la era de los medios, y en donde yo defino también, digamos, eh, lo que considero un cyborg, ¿no? La semana pasada les había leído algunas partes del texto del manifiesto de Donna Haraway, ¿no? Que es de hecho, bueno, como lo planteé también la semana pasada, o en el encuentro anterior, es de hecho la que trafica el concepto de cyborg a el discurso de las ciencias sociales, que le llevó, bueno, un par de décadas consolidarse y que hoy es casi de uso obligatorio. Dice Haraway ahí, los cuerpos se han convertido en cyborgs, organismos cibernéticos, híbridos, y agrega compuestos de encarnación técnica, orgánica y de textualidad, ¿no? Bueno, el concepto de textualidad se me hace de alguna manera complejo, ¿no? Porque me parece que era lógico usar ese concepto en la década del 80, como lo usa Haraway, pero que ese concepto quedó eh, unido, el concepto de textualidad, incluso el concepto de discurso, a todo un juego estructuralista y postestructuralista que me parece que en este momento están en crisis. Por lo tanto, yo no pensaría, no utilizaría en la definición del cyborg el concepto de textualidad, ¿no? Lo reemplazaría en todo caso por un concepto que también en la década del 80 estaba tratando de instituirse, que es el concepto de información, ¿no? Y que, bueno,
y que todavía está tratando de definir su campo, porque es un campo en expansión, el campo de la información. Es un campo que va capturando zonas que primero le eran ajenas y que después se habían vuelto como pliegues del propio, digamos, despliegue de la información, en realidad, antes que ser el referente de algo así como, no, 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 gorda. Puta madre. Me apagó la cámara. Bueno. Eh, bueno, eso, ¿no? Antes que, digamos, pensar que la información ya no remite a una realidad, a un referente que es real, sino que la información llegó a tal grado de procesamiento que está generando algo que podemos llamar un nuevo real. Un nuevo real que yo en este libro sobre el porno llamaba realidad virtual y que lo seguiría llamando realidad virtual en lugar de hablar de ciberespacio. Pero bueno, eso en todo caso lo desarrollo en otro encuentro. Dice Aguilar García, debido a la incisión en la carne de las nuevas tecnologías, su ontología clásica ha sufrido un cambio radical que obliga a pensarlo en parámetros diferentes a los establecidos a la fecha y cuestiona de nuevo conceptos como alienación o humanidad, además de volver obsoletas las categorías de sexo y género. Bueno, esta es una definición que me parece que es muy importante, ¿no? Primero porque, bueno, esta incisión en la carne de las nuevas tecnologías eh, genera, digamos, eh, un imaginario que es real, pero que hay que complementarlo también con su inversión, en donde son, en donde es la carne el que viene a, eh, son, digamos, las, eh, es la carne la que viene a insertarse en la nueva tecnología y no a la tecnología a la carne. ¿Por qué digo esto? Porque si yo digo que la tecnología se inserta a la carne, lo que estoy pensando es, digamos, a la máquina técnica como una prolongación de algún órgano del cuerpo humano, en donde todavía le sigo dando centralidad a una imagen del cuerpo humano que, bueno, ahora descubrimos que es una construcción histórica, política y libidinal, y no que da cuenta de un registro de lo real, porque hay otras formas de poder imaginar lo humano. Digamos, para decirlo rápidamente, la forma que hoy cuestiona ese antropocentrismo, ¿no?, del cuerpo humano completado por injertos técnicos, es justamente la inevitabilidad de la máquina técnica para poder llegar a definir algo así como lo humano. Por lo tanto, entre lo humano y los medios o la técnica, que yo, como ya dije, yo los uso de manera indistinta, hay un continuum, digamos, entre lo orgánico y lo inorgánico,
ya no hay una diferencia ontológica, sino que hay una continuidad, pues hay que pensar la unidad en una categoría diferente de una categoría antropocéntrica. Esa categoría que de alguna manera, por un lado indica y por otro lado constituye, crea, origina, el continuum es la categoría de información. Digamos, lo que replantea la diferencia ontológica entre lo vivo y lo no vivo es la categoría de información, en donde lo vivo y no lo vivo son derivados de ella. Esta neofilosofía, ¿no? Bueno, esta neofilosofía del cyborg, nosotros la llamamos en el primer encuentro poshumanismo. Y veíamos que al lado del poshumanismo había otras categorías que también me gustan, que son la categoría de transhumanismo y la categoría de antihumanismo. Obviamente que todas estas, voy a, digamos, me desvío un momento para volver a definir esto. Todas estas categorías están rodeadas de un halo de fantasía, de un halo de irrealidad. Como yo vengo planteando en la definición del cyborg, ahora lo voy a retomar, la idea de lo real y de lo irreal tiene que volver a codificarse. Por lo tanto, digamos, el poshumanismo también es un transhumanismo. ¿En qué sentido? En que lo humano ya no puede ser definido por ningún rasgo o como una sustancia. Debe ser definido de otro modo. Eso es lo que voy a leer de mi libro. Y entonces, lo humano es trans, no es algo, es una transición, una transformación que yo en el libro llamo mediomorfosis y que acá Aguilar dice lo siguiente, dice, esta neofilosofía constituida en los últimos años del siglo XX, que nosotros llamamos poshumanismo, transhumanismo e incluso antihumanismo, conceptos que hay que, digamos, pulir de toda esta imaginería, digamos, de clase Z para tratar de pensar en su densidad. Dice ella, bueno, propone la transferencia, lo llama transbiomorfosis de la conciencia del individuo al chip de un ordenador, obviando el cuerpo, ¿no? Esta me parece que es como un prejuicio muy extendido que afecta también a la inteligencia artificial, que ya esa va a ser el último concepto que vamos a ver de estos encuentros, que piensa que, digamos, la inteligencia artificial o este nuevo ser transhumano en realidad es un ser que abandona el cuerpo, obviando el cuerpo, y que lo que preserva es la conciencia de ese individuo, y esa conciencia es como un registro informático que daría cuenta, digamos, de un modo de procesar la información que en realidad es una imagen maquínica a la cual nosotros estaríamos tratando de asemejarnos, ¿no? Porque, de hecho, como ya sabemos desde hace por lo menos medio siglo, estoy pensando Pasos hacia una ecología de la mente, ¿no? El libro de Bateson, ya sabemos que esa conciencia no es un ente, una mónada encerrada en sí misma,
sino que esa conciencia está expandida en su entorno y está constituida en ese diálogo orgánico con el entorno, digamos, que de alguna manera quiere decir lo mismo que planteaba Marshall McLuhan cuando decía que la electricidad es una extensión del sistema nervioso central del ser humano. Digamos, un paso más allá, digamos, ya no es la extensión de un órgano o de un sistema orgánico humano, sino que estamos en presencia, digamos, de un nuevo ente, por lo menos dual, en realidad trifásico lo llamaba yo, les recordaba la vez pasada, en donde la diferencia entre la conciencia y la realidad, entre el interior y el exterior, digamos, no solo está permeada o aplanada, sino que es una diferencia que ya no diferencia. Es una diferencia que viene a ser como un despliegue de un pliegue de sí misma, porque en realidad hay una unidad que, que no es una síntesis en el sentido dialéctico, hegeliano o común del término, sino que es una continuidad. Por lo tanto, en mi interpretación, este nuevo eh, ser que llamamos cyborg no obvia ni abandona el cuerpo. Al contrario, de alguna manera potencia la capacidad del cuerpo de, de pensar. Porque el pensamiento no es una actividad de la conciencia, sino que es una actividad orgánica entre la conciencia y el cuerpo. No hay, digamos, por lo menos para mi perspectiva de pensamiento, una posibilidad de pensar a la conciencia como un disco duro, extendida por un cuerpo, sino que hay, digamos, una continuidad entre uno y otro. Lo vamos a volver a retomar cuando trabaje sobre el concepto de cuerpo, ahora sí en el próximo encuentro. Por eso me parece, acá miren lo que dice Aguilar García. El cyborg es una ontología del cuerpo-objeto, una superación efectiva de la dicotomía sujeto-objeto. O sea, acá hay una contradicción, ¿no? Digo, el cyborg es ya una ontología no del cuerpo-objeto, sino de una superación efectiva de la dicotomía sujeto-objeto. Es decir, de la dicotomía alma-cuerpo, conciencia-cuerpo. El cyborg es una ontología de esa superación, en donde ya el cuerpo no es el objeto de una conciencia, sino es un actor que piensa. Y que piensa de un modo diferente a lo que tal vez la metafísica nos hizo pensar que es el pensamiento. A todo esto que estoy planteando, a ver, yo digo acá en variaciones sobre el porno lo siguiente. Digo,
el cyborg no remite a una sustancia, a un tipo o clase de ser específico, sino que es, ¿no?, o mejor dicho, puede ser una capa que afecta a todos los seres. La sustancia del cyborg es el vínculo o la relación, ¿no? Entonces, obviamente estoy llamando mal al vínculo sustancia, porque cuando nosotros pensamos sustancia, estamos pensando en una cosa recortada sobre un fondo, cuando tal vez esta neosustancia, esta postsustancia, que es algo, al mismo tiempo no es algo en el sentido en que nosotros pensamos que es algo, sino que es otra cosa. ¿Cómo me imagino esa otra cosa? Esa otra cosa me la imagino en movimiento, porque me imagino que la sustancia es estática, mientras que esta otra cosa, que es una postsustancia, es un movimiento. O, si ustedes quieren, en relación o vínculo. A esta cosa hay que imaginarla, que se llama cyborg, y que no es una cosa, en el sentido en que nosotros entendemos cosa, en realidad es un vínculo. Por lo tanto, como no es una cosa, ese vínculo puede variar todo el tiempo. Incluso puede elegir la forma de lo invariante como una forma de su variación. Pero hoy sabemos que lo invariante en realidad es una opción detenida, fijada, repetida, monomaníacamente, de lo invariante que tiene la capacidad de proliferar, de cambiar, de mediamorfosarse, de volverse uno con el medio. Y ya no es uno ni dos, porque el medio es un multimedio. Entonces, lo que yo llamo el acoplamiento es polimórfico y con múltiples fases. Entonces, espero haber aclarado un poco más este concepto de cyborg. El próximo encuentro que tenga la valentía de enfrentarme a una cámara, espero que no llueva tanto como hoy, o por ahí lo hago dentro de un rato, no lo sé. Voy a tratar de definir lo que yo entiendo por cuerpo, digamos, principalmente cuerpo humano, pero vamos a esperar llegar a un punto donde este cuerpo humano pueda también proliferar hacia otros entes. Y contrastándolo con lo que entendemos por cuerpo en la época moderna o en nuestro sentido común. Después vamos a comentar dos películas de David Cronenberg que les pido que vayan ya viendo. Una es Videodromo. Videodromo sale, digamos, un año antes o 2 años antes de que Haraway patentara el concepto de cyborg, ¿no? Desde el principio de la década del 80, del 82, 83. Y la otra película es del fines de los 90, se llama Existence, que es una nueva vuelta sobre, nada, una línea de reflexión que ya, bueno, que es la que va a atravesar toda la obra de Cronenberg, pero que está muy clara entre Videodromo y Existence. Entonces, les digo, vayan viendo estas películas, que las comentaré en un par de encuentros adelante. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta luego.